En su programa económico, José Antonio Kast prometió por escrito mantener el impuesto de las pymes en 12,5%. En campaña dijo que detrás de cada una de ellas hay una familia que el Estado no estaba viendo. En su reforma más importante, esa familia no aparece. A las grandes empresas les baja el impuesto del 27 al 23% y les garantiza que no se les toque en 25 años. A las pymes, el 12,5% que prometió congelar lo sacó del proyecto. Y mientras tanto, la tasa de las pymes ya tiene fecha. Sube a 15% el 2028 y el 2029 vuelve al 25%. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 145, esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es lunes 10 de agosto. En este episodio seguimos con mega reformas. Primero la tributaria, donde le regalamos miles de millones de dólares anualmente a los Luksic, Mate, Ponce Lerú y todos los apellidos viñateros dueños del país. Ahora, mega reforma en seguridad es el tema para el presidente Kast. Su gran objetivo, el cambio de relato, o el relato, mejor dicho, de emergencia. Vivimos en una emergencia constante y permanente. Por eso hay que apurarse, hay que correr. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Más 569, el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas, contactos. Así ellos acceden al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 145 de Más 569, el podcast. Partimos con la economía y la mega reforma tributaria, el regalo que le damos a los más ricos de Chile. Ley de reconstrucción. ¿De qué? De cómo le bajamos los impuestos del 27% al 23% de gravamen, ese regalo para los grandes empresarios chilenos. Además se viene la invariabilidad tributaria por 25 años, donde no se podrá tocar impuestos a quienes firmen el contrato de inversión por ese periodo. Es decir, los grandes millonarios ahora podrán retornar sus fondos guardados en el extranjero, como en Panamá, o, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, o cualquier otro paraíso fiscal, sin tener que pagar impuestos por 25 años, sin que nadie pueda tocarlos. Es decir, blanqueados para el bolsillo, como será pagado para ellos como representación de gastos o como integrantes del directorio que reciben préstamos, todo aquello libre de impuestos. Gran reforma para blanquear riqueza que jamás será invertida en nada, salvo para que ellos vivan en la más lujosa posible comodidad y puedan adquirir otros bienes o otro patrimonio sin tener que pagar impuestos. Vivir de las rentas de lo que producen otras cosas. Por eso tenemos una economía rentista en este país. Pero ¿qué pasa con las pymes? El diputado socialista por Atacama, Juan Santana, explica cómo las pymes pagarán 30% de impuestos anuales, mientras las grandes fortunas les regalamos millones de dólares y ellos pagando 23%. En su programa económico, José Antonio Kast prometió por escrito mantener el impuesto de las pymes en 12,5%. En campaña dijo que detrás de cada una de ellas hay una familia que el Estado no estaba viendo. En su reforma más importante, esa familia no aparece. A las grandes empresas les baja el impuesto del 27 al 23% y les garantiza que no se les toque en 25 años. A las pymes, el 12,5% que prometió congelar lo sacó del proyecto. Y mientras tanto, la tasa de las pymes ya tiene fecha. Sube a 15% el 2028 y el 2029 vuelve al 25%.
Y esto no lo dice la oposición, lo dice las propias pymes. El presidente de la multigremial dijo que no se le puede bajar el impuesto a las grandes a costa de subírselos a los emprendedores y que prometer un proyecto pyme para después es, en palabras textuales, un engaño. Y fíjense en lo que anunciaron esta semana, que van a acelerar el proyecto pyme una vez despachada la mega reforma. Está dicho con esas palabras. Primero, se firma la certeza de 25 años para los grandes proyectos, las pymes que se esperen su turno sin nada asegurado. Ese es el orden de prioridades de este gobierno y quedó por escrito. Acá estamos hablando del almacén de la esquina, de la ferretería, del pequeño proveedor minero en Copiapó y en Vallenar. La reforma le da certeza total a 150.000 grandes empresas que concentran el 90% de la inversión y a 1.200.000 pymes que ponen más de la mitad del empleo del país les deja una promesa. Y miren el resultado. Si nada cambia, el 2029 el almacén de la esquina va a pagar 25% y la gran empresa 23%. La pyme pagando más que el grande. Eso no se sostiene en ningún lado del mundo. Y si el compromiso con las pymes es real, no hay ninguna razón para dejarlo afuera. Se presenta como indicación y queda escrito en la ley el día miércoles. Todo lo demás es dejarlo para después. Sin lugar a duda, nuevamente, esta administración le ofrece grandes beneficios a los grandes capitales, pero a las pequeñas y medianas empresas las deja postergadas para el año 2030. Así es. Reconstrucción de la nada, de cómo se reconstruye la billetera de los ultramillonarios, los ultra ricos. Hay que ser muy miserable y cómo se ingresa en la opinión pública conceptos de reconstrucción. La reconstrucción de algo que está destruido. ¿Qué está destruido? Miren a su alrededor. Eso es mesianismo ideológico. Pero sigue la idea de alterar el mundo tributario por el gobierno de José Antonio Kast y su manipulador de mercados, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El ministro anunció 2 nuevas reformas en septiembre. Dijo Quirós que ingresará un proyecto para facilitar que empresas medianas emitan acciones, permitir que las pymes accedan al mercado de bonos y reducir el costo del crédito bancario e hipotecario. Así es, transformarse en sociedades por acción o sociedades por acciones, pero ya existen, así ¿de qué habla Quirós? No se entiende. Agrega el ministro, la iniciativa también pasará a la tasa máxima convencional. El segundo frente, y eso tiene que ver para créditos. El segundo frente, un nuevo estatuto administrativo cuya elaboración quedará en manos de una comisión transversal encabezada por un economista independiente. Veamos qué es independiente para Quirós, quien reconoció que esta reforma exigirá acuerdos políticos y tendrá una tramitación más lenta. Bueno, cuando dice tasa máxima convencional, habla de para créditos, sean estos hipotecarios o de inversión, pero jamás habla de bajar los impuestos a las pymes. Ellas seguirán pagando y contratando a altos niveles. Las pymes que contratan la gran cantidad de chilenos que trabajan pagarán 30% de impuestos, mientras los ultra ricos pagarán 23%. Guerra de clases, lucha de clases a quien tiene más en pos de aquellos que tenemos menos. Menos en el sentido en comparado con ellos. Es importante recordar que esta semana el Tribunal Constitucional además inicia la etapa para que las personas y organizaciones soliciten intervenir en audiencia pública convocada por el TC para estudiar la mega reforma, en particular la invariabilidad tributaria. El Tribunal Constitucional declaró admisible 3 requerimientos contra disposiciones sobre la invariabilidad tributaria y normativa ambiental, los que fueron acumulados bajo un mismo rol, es decir, que se ven bajo una misma causa sin tener que cambiarse. La audiencia se realizará el miércoles 12 y los alegatos de las partes quedarán programados para el jueves 13, es decir, esta semana. Una cosa que realmente nos sorprende es cómo este gobierno saludó la cifra del crecimiento del IMASEC. 2,4% para el mes de junio, quebrando la recesión técnica donde hubo 5 meses continuos de crecimiento negativo. El gobierno festejó el crecimiento positivo de 2,4%, ese mismo crecimiento que consideraban mediocre, que Kast y Quirós y la derecha extrema y la derecha empresarial celebró este crecimiento, mientras acusaban al gobierno de Gabriel Boric o al gobierno de Piñera o al gobierno de Bachelet de festejar en mediocridad.
Eso es el doble discurso, esa es la falsedad que tenemos hoy día en el gobierno. Ahora el gobierno celebra el crecimiento que ellos llamaban previamente mediocre. ¿Qué informó el Banco Central? El IMACEC de junio creció un 2,4% en comparación al igual mes el año anterior, 2025. La serie desestacionalizada aumentó un 0,6% respecto al mes precedente, es decir, al mes de mayo, y 1,4% en 12 meses. El mes registró un día más hábil en junio 2025. El resultado del IMACEC se explica por el crecimiento en minería, servicios y comercio. Estas mismas actividades fueron las que contribuyeron al aumento del IMACEC en términos desestacionalizados. El IMACEC no minero presentó un incremento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció un 0,1% respecto al mes anterior y 0,4% en 12 meses. Es decir, sacamos a la minería y muy probablemente estamos en crecimiento negativo. La realidad económica de Chile, y eso es bien claro, Chile acabó su ciclo de exportación de materia prima. Ya no podemos exportar más cobre sin ser refinado, sin ser laminado, sin entregarle valor agregado. No podemos seguir exportando frutas y más frutas y más frutas, o celulosa, o perfiles de madera para la construcción. La inflación, el índice de precios al consumidor, el IPC de julio, anotó una variación mensual del 0,1, acumulando un 2,9% en el año y un 3,5% en 12 meses, es decir, la inflación es 3,5%. Es la realidad de nuestra economía. Además, hay que agregar el contexto internacional. Las exportaciones chilenas están gravadas por el impuesto de Trump de 12,5%, el gran aliado de este gobierno que impone aranceles a las exportaciones chilenas, no de cobre. Al mismo tiempo tenemos la guerra de Estados Unidos hacia Irán junto con Israel, lo que permitió que el precio, o obligó que el precio del petróleo se disparase en los mercados internacionales y en Chile impactara gravemente la economía, sobre todo la cadena de distribución. Al mismo tiempo tenemos una economía que no está creciendo y esta transformación en la macroeconomía va a generar cambios radicales en nuestra economía. No habrá crecimiento, no habrá aumento del empleo. Habrá incertidumbre por todo este periodo. Vamos al break. Esto es Más 569, episodio 145. Soy Jorge Garretón. Más 569, el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de derechos ciudadanos, reportando y opinión sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad. Te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte. De regreso en el podcast. Bueno, la mega seguridad. Ahora seguimos con los mega en seguridad. Toda reforma de este gobierno es mega. Quizás hay un problema que no quiero decirle medio fálico de este gobierno, que todo es mega. Mega acá, mega allá. ¿Será que hay carencias en la psiquis, carencias en la mentalidad de este gobierno que para gratificarlo es todo mega? ¿Habrá inseguridad heteromasculina acá? Bueno, primero hay que notar que en el discurso el presidente de la República, Kast, habló de la seguridad entre cosas, habló de estadísticas y cómo han venido mejorando. Esto es lo que dijo Kast. 218.000 robos violentos solo el año pasado. Pero el sitio Fast Check informó que el presidente manipuló o tergiversó la estadística de criminalidad, a lo cual el vocero de gobierno Máximo Pavés, subsecretario de Interior, dijo que las cifras entregadas eran las correctas.
A ver, en primer lugar, el gobierno no se pronuncia respecto a los reposteos del expresidente de la República ni ninguno de sus exministros de Estado. En segundo lugar, es necesario precisar que lo importante es la forma en que el Estado, a través del gobierno del presidente de la República, está haciendo frente y le está proponiendo al país una agenda para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia. En segundo lugar, hay que precisar, y entiendo que así lo hizo el Ministerio de Seguridad, que si uno analiza a través de las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que si uno suma delitos contra la vida o integridad de las personas, 97.000 y fracción, robos con violencia o intimidación, 61.000 y fracción, robo violento de vehículos motorizados, 8.000 y fracción, robo por sorpresa, 39.000 y fracción, y delitos asociados a armas, eso da del orden de 220.000 delitos. Por lo tanto, en efecto, cuando el presidente de la República se refiere a robos y delitos violentos, esa es la cifra que nosotros podemos obtener haciendo la suma de acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, en el desagregado de los tipos de delitos violentos, dentro de los cuales está el robo con violencia, eso nos da el margen que dijo el presidente. Y por lo tanto, esa es una precisión que es dable dar y que cualquier ciudadano puede recurrir a la Contraloría para lo que estime conveniente, en la medida en que sea en términos respetuosos y convenientes. Es una atribución que tenemos todos. El que explica se complica. Esto es lo que informó FastCheck en su cuenta de Instagram. Según FastCheck, el 2025 hubo 69.777 robos violentos, no 218.000, como afirmó el presidente José Antonio Kast. Luego, según datos compilados por FastCheck, el Centro de Estudios y Análisis del Delito informó que los robos violentos en el 2025 fueron 69.777, considerando robos con violencia o intimidación, robos de vehículos motorizados. Además, si se suma la cifra de robos por sorpresa, se tiene un total de 109.419 casos, alejado de los 218.000 mencionados por el presidente Kast. Por lo tanto, lo que dijo Kast es falso. Ahí está el check, ahí está la realidad. Y claro, el promedio de homicidio en Chile es 1.083,6. Esto es del año 2018 en adelante, según el informe de víctimas de homicidio consumado el 2025, una cifra que no ha variado desde el 2018, antes, digámoslo, de la llegada del crimen organizado de Chile y antes de la pandemia. Entonces, los datos son los datos y matan todo relato que pretende insertar este gobierno de José Antonio Kast con su ahora mega reforma en seguridad. Para Carolina Toa, la ex ministra de Interior en el gobierno de Gabriel Boric, hablando con los medios, dijo que este apuro es innecesario, ya que se requiere implementar la legislación ya aprobada. Creo que este apuro de sacar una agenda antes de Navidad, yo pondría ese mismo apuro en sacar bien el sistema de inteligencia del Estado, en sacar bien seguridad municipal, en sacar bien seguridad privada, en sacar bien la protección de víctimas, que son leyes todas que ya fueron aprobadas y que se requiere mucha energía para implementarlas bien. En que ha ido con retraso la implementación, en que se han pateado varias cosas. Creo que lo mejor es que ocupemos bien el enorme instrumental que nos dio la nueva legislación y sigamos legislando en el camino. Por cierto, hay que sacar leyes, pero el acento hoy día fundamental no debiera ser legislativo, debiera estar en la gestión y debiera estar en fortalecer una agenda transversal en materia de prevención, donde nos falta una agenda fuerte, sólida, y no se ha discutido en profundidad una agenda común, digamos, que sea de toda la sociedad, no solamente el gobierno de turno. Con este apuro legislativo se olvidan de gobernar. Con estas mega reformas, o mejor dicho, leyes de emergencia en un estado de emergencia que requiere aprobar todo lo que este gobierno ordena. De otra forma, uno
Al ser contrario a las reformas que se desean imponer, uno va contra la ciudadanía, va contra los intereses máximos del pueblo. Según Kast, el Estado no protege hoy día a nadie y quedará en la Constitución de la República el lenguaje que ordena al Estado a defender la ciudadanía. Dado a entender que eso no ocurre. Construcción de relato, nuevamente construcción de relato de que es mentira. Otra falsedad de este gobierno que dice en la Constitución. Pero vamos viendo en realidad, contrastemos con la realidad. Como fast check, contrachequeo al presidente y Máximo Pavés, el subsecretario de Interior, salió a contradecir o a explicar lo que dijo el presidente, las cosas se complican. El que explica se complica, el que tergiversa, el que miente, se complica. ¿Y quién miente? El gobierno. Cuando nos dice este gobierno que el Estado no protege, es mentira. Es una falsedad. ¿Qué dice la Constitución de la República en su artículo 1, inciso 4? Y cito: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Entonces, ¿qué quieren cambiar? ¿Qué lenguaje no es correcto? Deber, es un mandato, es una obligación. ¿O esta gente no sabe lo que lee o no le importa lo que lee y quieren cambiarlo todo sin importar consensos o la opinión distinta? Están construyendo un mundo doctrinario de la extrema derecha. No basta con tener una Constitución reformada, pero igual que viene del riñón de Jaime Guzmán en dictadura. Un prócer de José Antonio Kast, el gurú de Kast, quien pretende endurecer, dejarla más rígida, más autoritaria de lo que ya es. Se requieren quórums en el Congreso, 4/7. Se verá en el debate. Habrá voces en la oposición o dentro de las bancadas más liberales de la derecha que se opongan. Son dudas. Hay que ver una vez que se presente la propuesta doctrinaria de la extrema derecha. Ponemos fin a este episodio 145 del podcast Más 569. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garrotón. Más 569 el podcast es periodismo independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad. Siempre centrado en política y economía. Necesitamos que nos colabores. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que se unan al podcast. Para eso es fundamental que participes, comentas, te suscribes y compartas. Durante la semana publicamos editoriales sobre la política y economía del país de menos de 3 minutos que publicamos en TikTok y en YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube están disponibles en los shorts. Les deseamos una buena semana. Regresamos el día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram,
Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.